Ya muchachos, vamos a ver, en esta clase vamos a ver operadores, ¿ya? Entonces para eso yo voy a ir a la clase número 3, ¿sí? mkdir, clase 03, y voy a hacer un archivo que se va a llamar operadores.py. ¿Ya? Y dentro de operadores.py vamos a hablar sobre operadores, y vamos a hablar específicamente sobre operadores aritméticos, operadores de comparación y operadores lógicos. ¿Ya? Súper. Entonces partamos con los operadores aritméticos. Ya, los operadores aritméticos son aquellos que realizan operaciones entre números. Ya, estos números pueden ser flotantes o pueden ser enteros. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener los siguientes operadores, ¿sí? Voy a tener los operadores más, que esto lo que hace es sumar. Voy a tener el operador menos, que esto lo que hace es restar. Voy a tener el asterisco, que esto lo que hace es multiplicar. Voy a tener el slash, que esto lo que hace es dividir. Voy a tener el doble asterisco, que esto lo que hace es elevar, o el exponencial, ¿sí? Elevar, o calcula el exponente. Voy a tener el doble slash, que esto lo que hace es dividir al piso. Y voy a tener el símbolo de porcentaje, que esto lo que hace es calcular el módulo. ¿Ya? Entonces, no, ¿por qué no me funciona? Ahí, ya. Entonces, estos operadores, correcto, lo que me van a mí permitir es realizar operaciones básicas con algunos elementos. Ya, entonces yo, por ejemplo, puedo tener... vamos a ver cómo funcionan con los distintos tipos de datos, ¿ya? Y con distintos tipos de datos me refiero a los que vamos a ver al principio, que van a ser strings, ¿cierto? Cadenas, integers, floats, ¿ya? Bueno, con booleanos no van a funcionar, ¿ya? Pero partamos con los integers, ¿sí? Entonces, vamos con la suma, ¿sí? Fíjese que si yo hago un 1 más 1, correcto, esto me va a dar 2. Pero no es lo mismo que si yo hago print 1 más 1, ¿ya? Y que vamos a ver, ¿cierto? Para que usted pueda ver, ¿cierto? True más true, ¿correcto? Esto en realidad no tiene ningún sentido, pero es para que vea cómo se relacionan, ¿cierto? Y también lo vamos a hacer con flotantes, ¿sí? Entonces, observe usted, ya, que aquí, ¿cierto? 1 más 1 en flotante, ¿cierto? Me da 2.0, ¿cierto? Incluso a pesar de que el resultado es un punto 0, ¿cierto? Va a seguir siendo un valor flotante igual, ¿cierto? Es decir, el resultado de una operación entre flotantes va a ser siempre un flotante. Y el resultado entre la operación de un entero y un flotante también siempre va a ser flotante. Y el resultado de una operación entre enteros, ¿cierto? Va a ser un entero. ¿Ya? Ahora, fíjese que aquí yo estoy haciendo una operación de suma, pero estoy haciendo una operación de suma entre caracteres, ¿cierto? Entonces,
observe que lo que hace es poner uno después del otro, ¿cierto? Yo estaba sumando 1 más 1, toma un 1 y después le pone el otro 1. Incluso aquí yo le pongo un espacio en blanco, ¿cierto? Y si ahora lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? Me va a aparecer el espacio, ¿cierto? Entre medio de los 1, porque lo que hace es simplemente concatenarlos. Esta operación se llama concatenación, ¿ya? Los pone uno después del otro. Ahora, esto a lo mejor a usted le puede parecer interesante, ¿cierto? Que true más true o verdadero más verdadero es igual a 2, ¿ya? Y eso es porque, me parece que se lo mencioné en el video pasado cuando estábamos viendo los tipos de datos, true es igual a 1 y false es igual a 2, ¿ya? Entonces, true es exactamente lo mismo que tener un 1, ¿ya? Un número 1. Y false es exactamente lo mismo que tener un número 0, ¿ya? Me parece que dije 2 delante, pero no, false es igual a 0. ¿Sí? Sí, lo voy a dejar anotado aquí arriba por si acaso, para que no se preste confusión, que true es exactamente lo mismo que decir 1 y false es exactamente lo mismo que decir 0, ¿ya? Por lo tanto, true más false va a ser igual a 1, y true más true va a ser igual a 1, a 2, y false más false va a ser igual a 0, porque son los valores que tienen asignados, ¿ya? Que de hecho aquí yo podría ponerle, para que usted vea, false más false, ¿sí? Y eso me va a dar 0, ¿ya? Porque false es igual a 0 y true más false va a ser igual a 1. 1. ¿Ya? Ya, esto con las sumas, ¿sí? Ahora observe que esto cambia cuando yo, en lugar de una suma, hago una resta, ¿sí? Dame un segundo. Yo voy a tomar exactamente esto mismo, ¿sí? Y en lugar de esto voy a hacer una resta. ¿Ya? Ahora, observa aquí lo que está ocurriendo, ¿ya? Quiero que se fije que en las operaciones con números no tengo absolutamente ningún problema. Pero aquí yo ya no puedo hacer mucho, ¿cierto? Porque en realidad no puedo realizar operaciones de resta, ¿cierto? Entre textos, ¿cierto? No tiene sentido a esto restarle eso, ¿cierto? No tiene absolutamente ningún sentido. Así que esto lo vamos a sacar, ¿ya? Y veamos lo que pasa con el booleano, ¿ya? Entonces, observe que también puedo seguir haciendo las operaciones. Ahora, lo que sí puedo hacer, ¿cierto? Que esto es con resta, ¿cierto? Lo que sí puedo hacer es multiplicar, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner 5 por 5, 5 por 5, 1 por 5. Me están llamando de un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, observe usted, ¿cierto? Que yo puedo hacer operaciones, ¿cierto? Multiplicaciones, ¿ya? Y observe qué es lo que va a ocurrir ahora, ¿ya? Ahora, observe. 5 por 5, ¿cierto? En flotante me da 25 flotante, ¿cierto? En enteros, ¿cierto? Me da 25, pero entero. Ahora, observe lo siguiente. La estructura de texto 1 multiplicado por 5 me entrega 5 veces el carácter número 1, ¿ya? Entonces, este texto yo sí lo podría multiplicar. Y bueno, 1 por 1, obviamente, ¿cierto? Me da 1. Entonces, esto con respecto a las multiplicaciones. Ahora, nuevamente, en lo que se refiere a divisiones, ¿cierto? No vamos a poder utilizar el carácter de los textos, ¿cierto? Observe usted acá que si yo ahora hago divisiones, ¿sí? Aquí, bueno, dividir el carácter 1 por 5, ¿cierto? No tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? ¿Sí? Entonces usted se va a fijar que ahí me va a dar un error, ¿cierto? Entonces este ya aquí no lo puede utilizar, ¿ya? Lo que sí
puedo utilizar son los demás, ¿ya? Entonces 5 flotante dividido entre 5 flotante me da 1. Ahora, ojo a lo siguiente, el resultado de la división de 5 dividido 5 es un flotante. Siempre el resultado va a ser un flotante. De hecho, los resultados de las divisiones siempre son flotantes. True dividido true, ¿cierto? Me va a dar 1. 1 dividido 1 es 1. Pero ojo a lo siguiente. Fíjese que true dividido por false me da un error. Ahí tengo un error. ¿Ya? Entonces, fíjese usted, ¿correcto? Fíjese usted que aquí, correcto, el problema es que matemáticamente hablando no se pueden hacer divisiones por cero, ¿ya? Las divisiones por cero son un error matemático, ¿ya? Entonces, aquí de hecho me lo está diciendo, ¿cierto? División por cero. Y es porque false equivale a cero, por lo tanto esto es 1 dividido 0. Y cualquier número dividido 0 me va a dar un error, ¿ya? Por eso aquí esto no funciona, ¿cierto? Ahí, ahora lo arreglamos. Entonces, ahí terminamos con la división. Vamos ahora con la división al piso, si la memoria no me falla, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, nuevamente no nos va a servir el... De hecho, aquí lo único que nos va a servir van a ser los ejemplos con flotantes y enteros, ¿ya? Que van a ser las exponenciaciones, ¿ya? Entonces, 5 elevado a 5 en flotante me da 3125 flotante, ¿cierto? 5 elevado a 5 en entero me va a dar 5, ¿cierto? 3125 entero. Elevar caracteres no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Sí? ¿Sí? Esto no se puede hacer, ¿cierto? Y lo que sí yo podría hacer es con los de true, ¿cierto? Con true, que... Porque esto sería lo mismo de decir 1 elevado a 1, ¿ya? Ya, y luego, ¿cierto? Vendría la división al piso, ¿sí? Un segundo. Que aquí nuevamente en caracteres no tiene sentido, ¿sí? Entonces, para que se entienda esto, primero lo voy a hacer acá. Ya, observe usted, para que se entienda un poco. La división al piso lo que hace siempre es entregarme la base entera, ¿cierto? Del resultado de la división sin la parte decimal. Entonces, 5.0 dividido por 5.0 me va a entregar 1. ¿Ya? 1.0, ahí está. Ahora, observe aquí que el resto son todos enteros, ¿cierto? Porque se elimina la parte decimal. Entonces, 5 dividido 5, ¿correcto? Me entrega 1. ¿Ya? 1 dividido 1 me entrega 1. Ahora aquí, fíjese usted, 7 dividido 3 me entrega 2. Ahora, ¿por qué? Porque 7 dividido en 3 es como 2, algo, ¿cierto? El 3 me cabe en el 7 dos veces, ¿cierto? Me da 6, me sobra 1, ¿cierto? Entonces sería como 2,3, por ahí, algo similar. Sin embargo, usted fíjese que aquí me está entregando 2. ¿Por qué? Porque el operador de división al piso lo que hace es entregarme la parte entera, ¿cierto? Pero omitiendo la parte decimal, ¿ya? Y luego acá, ¿cierto? Esto, 21 dividido 6, ¿cierto? 6 por 3 son 18, me sobran 3, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que ahí están los tres que
que corresponden, ¿cierto?, al 18, ¿cierto? El 6 por 3 es 18, me cabe 3 veces y me sobran 3, ¿cierto? Aquí no me está entregando lo que me sobra, sino que me está entregando que el resultado es 3,3, me imagino, ¿cierto? Entonces me está entregando simplemente el 3, que es el entero, ¿ya? Ya, ahora, ¿cierto? Vamos al último de los operadores aritméticos, que es el de el módulo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente los mismos ejemplos. Sin embargo, en lugar de el divisor al piso, ahora vamos a utilizar el módulo. Ya. Observe lo siguiente. Primero, 5 dividido el módulo de 5 dividido 5 es 0. El módulo de 5 dividido 5 es 0. El módulo de 1 dividido en 1 es 0. El módulo de 7 dividido en 3 me da 1. Y el módulo de 21 dividido en 6 me da 3. El módulo lo que hace es entregarme la parte de que sobra en la división, ¿cierto? Ojo, no la parte decimal. Me entrega la parte del entero, ¿cierto? Que no entra en la división. En este caso, ¿cierto? Me dice, mira, 7 dividido en 3, el 3 te cabe en el 7 dos veces, ¿cierto? 6. Y después de eso hay 1, ¿cierto? Un número 1 que no lo puedes dividir por 3, ¿cierto? Por lo tanto me devuelve ese número 1, porque queda sobrando. Y en 21, ¿cierto? 6 por 3 son 18, ¿cierto? Y ese 18, ¿cierto? Después, para llegar a 21 me sobran 3. Esos 3 no los puedo dividir por 6, ¿cierto? De forma entera. Por lo tanto, me devuelve esos 3, ¿ya? Me devuelve lo que sobra en la división, ¿ya? Lo que no es posible dividir por la parte entera en el fondo, ¿ya? Ya, esto sobre operadores aritméticos, ¿correcto? Los operadores aritméticos, yo creo que en virtud de lo largo que está quedando el video, los vamos a dejar hasta acá. Y en el siguiente video vamos a seguir con los operadores de comparación y los operadores lógicos.